Sarita, debajo, abajito de la pantalla hay un micrófono, tú lo escuchas y se apaga el micrófono. No, esto no. ¿Abajo de qué? Sarita, abajito de la pantalla hay un micrófono, tú espichas ahí y se apaga el micrófono. Ok, yo lo hice, pero no apagó. Tranquila, Sarita, yo desde aquí ya te lo puedo apagar. Padre Julio. Padre Julio, ¿me escucha? Sí. Perfecto, pues padre, ya son las 7:03, ya en este momento podemos dar inicio entonces, ¿cierto? Bien, ¿cuántos hay en pantalla? En este momento estamos conectados 19 personas, incluyéndonos. Eso, comencemos mientras vienen con el resto. Podemos ver las 19 personas en pantalla para ir saludándolas y haciéndoles preguntas. Sí, padre, fíjese que en la parte lateral derecha tiene los nombres hacia abajo. ¿Sí lo ve? Que empieza con Amelia Peña, Angélica María Pico. ¿Sí lo ve? No los veo, no aparecen. Fíjese en su pantalla, en la parte derecha. Hay un listado con todos los nombres. Usted está por el computador, ¿cierto? Sí, estoy en computador. Ah, ya, en este momentico abrí, sí. Ah, bueno, sí, Angélica señor. María. Angélica María Pico, Betina Linda, Edith Serra, María Alejandra Jaimes, María Margarita, etcétera. Sí, ya apareció. Sí. Ajá. Muy bien. Entonces, ya puedo comenzar. Sí, padre, lo que pasa es que en teoría, pues supuestamente nos conectamos más o menos como 70 personas, pero entonces vamos a ver. Yo les quería hacer un comentario. Bueno, estamos los 20 solamente, pues les quería comentar que a partir de hoy, las formaciones que vamos a tener con el padre Julio Jiménez vamos a salir en directo. O sea, en este momento estamos saliendo en directo por Facebook Live. Entonces, si ustedes quieren recordar lo que se dijo en el día, ahí va a quedar la charla. Si quieren recomendársela a alguien, ahí va a quedar la charla en donde están todos nuestros videos de las Eucaristías. Entonces, a partir de ahora lo tenemos. Otra cosa, ya el material de hoy, el segundo día cambio de época, está en el correo de todos, padres. Ya todos lo tienen. Y ya tengo aquí el material para cuando lo quiera ver, aquí ya tengo para presentárselo. Entonces, a partir de este momento, padre, pues tiene usted la palabra. Siga, bienvenido. Bueno, buenas noches, qué gusto volver a estar con ustedes. Démosle gracias a Dios por un nuevo día, por tener salud, por tener disposición para estar acá. Eso ya es una gracia, es una presencia del Espíritu Santo. No todo el mundo gusta esto, a todo el mundo no le gusta el fútbol, a todo el mundo no le gusta la música clásica, cada uno tiene como sus gustos, ¿no es cierto? Pues a nosotros nos gusta esto y son cosas espirituales, queremos profundizar en ellas, tenemos una motivación, pues y eso ya merece pues darle gracias a Dios, ¿no? Ahora despuesito de que ampliemos un poquito el número de asistentes, pues volveremos a cantar. Es muy bueno que no se quede esto simplemente en que ustedes me escuchan y yo no tengo ninguna referencia porque yo me estoy viendo es a mí mismo ahí en la cámara y no más. Yo no sé yo a quién le hablo, quién es, qué opinan. Y entonces es muy bueno la participación. Por lo tanto, tengamos mucha confianza, no nos dé miedo en participar, ¿bien? Antiguamente solamente los papás tenían la verdad, el profesor solamente tenía la verdad, el párroco, y nosotros éramos como calladitos, sí, padre, lo que diga el padre, siga. No, yo creo que esa época pasó. Ahora tenemos inquietudes, tenemos preguntas, no nos dé miedo preguntar. Cuando no sepamos, cuando yo no sé, diga, pues yo no sé, y punto. Y no pasa absolutamente nada. Por eso dediquémosle como unos minuticos para hacer como una especie como de evaluación. ¿Qué les pareció la primera charla que tuvimos hace 8 días? ¿Qué les llamó la atención? Y luego eso de trabajo, esa entrega terminaba con unas preguntas, ¿no? Que estaban al final, que las vamos a hacer, ¿no? Pero al principio desahoguémonos un poquito, ¿no? ¿Por qué estamos aquí?
qué nos pareció, qué nos quedó sonando, qué dudas tenemos y las vamos explicitando, las vamos explicitando. Entonces, para hablar, pueden ahí abrir el micrófono y cuando ya dejen de hablar, cierran el micrófono para tener silencio. Entonces, tienen la palabra. Hola, buenas noches. Soy María Zoraida Peña. Figuro nombre con el correo de mi hija Mariana. Yo estoy en Bogotá. Gusto de estar en este grupo tan precioso. Padre Julio, usted fue rector del Colegio San Bartolomé cuando mis hijos se graduaron. En consecuencia, para mí verlo, me alegra mucho volverlo a ver. Gracias. Para la retroalimentación de la primera charla, excelente, y el ejercicio de volver atrás sobre las imágenes que tenemos de Dios fue excelente. Cuando usted diga, pues ya lo compartiremos. Digamos que el tema que nos congrega, el de orar, amar y servir al estilo de Jesús, todo que ver, porque no es de cualquier manera, es al estilo de Jesús. En consecuencia, pues nada, feliz y encantada de estar acá, y cuando usted va a canales para poder comentarle el ejercicio como lo hicimos, pues volveré a participar si así se puede. Bueno. Gracias. ¿Me repites tu nombre? ¿Me repites? María Zoraida Peña. María Zoraida. Zoraida. Okay. Zoraida Peña. Estoy Gracias. en Mariana, que es mi hija, y como le contaba, Bartolino, si usted graduó a Mario Enrique el Mayor, cantor. Sí. Me lo saluda. Bueno, con gusto, padre. Felicidades y para todos un gran saludo. Gracias. Siguiente. Pero, mamá, ¿ahora dónde me oprimo yo acá? A ver. Sí. ¿Qué dice Ra? Sí, señor, muy buena noche. Siga, buenas noches. Hablo desde Barranca Bermeja, es un placer estar con ustedes. Hace 8 días no pude estar porque cuando me inscribí, yo creo que me inscribí demasiado tarde, yo creo que eran como las 6 de la tarde y no alcancé a ingresar, no me llegó el enlace para ingresar. Feliz de estar acá con ustedes. Hace aproximadamente muchas gracias por permitirme este momento. Y aquí estamos, en su debido momento nos permiten de pronto volver a ingresar ante alguna pregunta, pues aquí estamos para que el Padre nos colabore resolviendo las inquietudes. Gracias. Siguiente, estamos en calentamiento. Bienvenidos los que están llegando, bienvenidos. Apenas estamos comenzando. Simplemente la pregunta, ¿cómo se han sentido? ¿Qué les pareció lo de hace 8 días? Y después ya hay unas preguntas más formales. Tenemos un canto, una pequeña oración y ambiento la segunda entrega. Entonces seguimos como desahogando, votando corriente. ¿Cómo está? ¿Qué me pareció la vez pasada? ¿Cómo me llamo? Estoy acá, etcétera. ¿Alguien quiere hablar? Si no, yo pregunto. Bueno, pregunto, voy en lista. Ana Julia Ballester. A ver. Le contestó Sarita. Siga, Sarita. ¿Qué padre? Buenas noches a todos. Padre, de verdad, muchísimas gracias por este maravilloso encuentro y de tenerlo a usted en esta formación. Sé que va a ser un alimento espiritual muy grande y que nos va a enriquecer muchísimo. Esto me llamó mucho la atención de la palabra de comienzo de las gracias, porque sí, efectivamente uno da gracias y a veces dice uno que la gente no da gracias, no es que uno espere retribuir que le den las gracias porque ha hecho algo o porque ha dado ha hecho algún favor, sino que en determinado momento, como vimos, la palabra, como usted decía, es una palabra mágica. Y como que le da a uno alegría,
al decirle al otro o al saludar al otro como con emoción, con agrado, ¿sí? Me parece interesante desde ese punto de vista, desde el comienzo. Muy bien, muy bien. Si hay mamás, si hay abuelitas oyendo o papás, por favor, a los niños pequeñitos, enseñarles a decir gracias. Hay palabras mágicas, ¿no es cierto? Buenos días. Y eso lo dijo el Papa. Ese Papa que tenemos es extraordinario. Dice palabras mágicas. Buenos días. Qué bonito. Buenos días. Buenas noches. La bendición, papá. Enseñen, por favor. Enseñen. Hay cosas de, no todo el pasado fue malo, no. El pasado tiene unas bendiciones extraordinarias. Fíjense que nuestros papás nos enseñaron la bendición, papá, el beso cuando uno llegaba del colegio. Por favor, es que si no enseñamos esto, los medios de comunicación, ojo lo que voy a decir, se han adelantado los suicidios en los muchachos, en los jóvenes, se han adelantado por la soledad en la cual se encuentran. Entonces nosotros no nos sentíamos solos, teníamos los juegos de aquel tiempo. Entonces nosotros somos los primeros educadores. Entonces qué bonito la palabra gracias. A las palabras mágicas, ¿no es cierto? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, la bendición, papá. Por favor, gracias, perdón, gracias, perdón. Y le colocamos dos palabritas que son de espiritualidad ignaciana y servir. Son las 9 palabras mágicas que uno abre y son de sentido común. Y lo dijo el Papa. Bien, yo se los enseñaba allá en San Bartolomé la Merced a los niños y cuando el Papa dijo, esas yo me admiré. Son cositas bien sencillas que no son fanáticas, pero son de sentido común. Gracias. Otra intervención, ¿cómo se han sentido? ¿Cómo vienen? ¿Por qué están acá? Padre Julio, buenas noches. Soy Marta Jaramillo, soy de Bucaramanga. Realmente no pude estar la vez pasada porque también no me llegó el enlace o en fin, pero de todas maneras me leí el material que está bastante interesante. Realmente uno nunca piensa en regresar hacia atrás. Nunca había hecho ese ejercicio. Me gustó muchísimo y vamos a ver qué aprendemos. Estamos a la expectativa. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Ya hemos tenido 15 minuticos de la llegada, el saludo, 3, 4 voluntarios. Gracias por la participación. Bien, entonces vamos a repetir la canción Gracias, ¿no? Para las personas que vienen nuevas, es una palabra mágica. ¿Por qué? Porque la palabra gracias nos saca de nosotros mismos. Bien. Hay una fuerza interior que tiene aspectos positivos, que es el ego. El ego es positivo. El egocentrismo es el negativo. Es que sin ego no podemos existir. El ego es lo que nos impulsa a comer. El ego es lo que nos impulsa a defendernos. El ego es lo que nos impulsa cuando tenemos frío. Son cosas elementales que tiene el cuerpo que Dios nos ha dado. Pero ¿dónde está el problema? Cuando nos centramos en el ego. Ahí está. Entonces hay que diferenciar entre ego positivo y egocentrismo. Nos centramos en nosotros y esa es la codicia. Y dicen que la codicia es el origen de todos los pecados. La codicia, centrarnos en el ego. Bien, entonces cuando uno dice padre, gracias, sí. Padre, perdón, no lo puedo ver. Ay. Lo quiero ver. Ahí ya. No, padre. Patricia, donde dice, ¿estás con celular o con PC? Celular. iPhone. Fíjate donde está el nombre del padre, dale clic en donde dice Julio Jiménez, ahí está el recuadrito, ahí le das clic y puedes verla al padre. Gracias, perdón. Sí, padre. No tienen para bien. Entonces estábamos diciendo que la palabra gracias es la que nos saca de nosotros mismos. Tanto es así que Eucaristía es acción de gracias. Y el modelo nuestro, el modelo es Jesús. Pablo dice, la mirada fija en Jesús. En estos momentos tan horribles que estamos pasando, horribles. Hemos visto cómo asesinaron a este afroamericano, raza negra,
cómo lo asfixiaron, 20 minutos ahí matándolo. Esta mañana nosotros celebramos la Eucaristía y yo la celebré por esa persona. ¿Cómo estamos matando a Cristo? Ojo lo que estoy diciendo. Estamos de nuevo crucificando a Cristo. Horrible. Entonces, este curso que estamos haciendo, la mirada fija en el Señor. Entonces el Señor, en medio de las dificultades, nos enseña a decir gracias. Y no solamente lo vamos a decir verbalizado, sino pues acudiendo a la música. Gracias, Señor. Bien. Todos estos cantos los enseñaba ya en el colegio San Bartolomé de la Merced, aquí en San Pedro, en Barranquilla y en Medellín, ¿cierto? Entonces, es un canto que llamamos nosotros pegachento, porque se le pega a uno, ¿cierto? Y los que han hecho retiros, cuando estamos en casa de ejercicios, yo siempre despierto a las personas con este canto. Y vea cómo es la vida. Pasan los meses, y me dicen, ay, padre, la canción gracias, porque esa se me pegó. Y qué bonito amanecer, cuando uno abre los ojos, amanecer, gracias, un nuevo día. Tengo agua, tengo jabón, tengo desayuno. Gracias. Pueden colocar la mano en el corazón, que es el cielo espiritual. Gracias por el día tan lindo de hoy. Gracias, Señor, por la vida y la salud. Gracias por el día tan lindo de hoy. Gracias, Señor, por la vida y la salud. Vengo a expresar mi gracias, por la vida y la salud. La sensibilidad despierta el sentimiento, ¿no? Por ahí hay una frasecita que dice: cuando Dios se cansó de decirnos que nos amaba, se inventó la música. ¿Qué tan linda? Cuando Dios se cansó de decir que nos amaba, se inventó la música para que lo amemos. Bueno, entonces soy profesor de escuela, soy escuelero, y entonces le doy gracias a Dios porque uno cuando es maestro quiere dejarse entender, no enredar la pita, y muchas cosas la hemos enredado, ¿cierto? Entonces estamos en un curso donde queremos conocer la espiritualidad ignaciana, y si Dios lo permite y ustedes colaboran, dar los ejercicios espirituales. De pronto no tienen un fin de semana para estar allá en Villa Asunción o en una casa de retiros, no tienen tiempo, la parte económica está difícil. Oye, Dios nos presentó la pandemia esta para abrirnos a otras posibilidades. Bien, entonces, ¿cuál fue la lógica mía? No comenzar los ejercicios espirituales sin conocer aspectos mínimos de lo que es Dios, de lo que es la oración, de lo que es la espiritualidad, de lo que es la religión. Mínimo.
que yo no puedo aprender cálculo si yo no sé las tablas de multiplicar o si no sé el álgebra, ¿no? Entonces comencemos por lo mínimo y hay que ser sencillo porque de pronto por no tener claro lo mínimo nos enredamos en lo máximo, ¿bien? Entonces en esta primera entrega es eso de las imágenes, ¿no es cierto? ¿Qué hay aquí en nuestro cerebro? ¿Qué fue lo que nos dijeron a nosotros? ¿Qué fue lo que nos inventaron? Sin mala voluntad, por las circunstancias históricas y culturales. Entonces, la religión que me enseñaron mis papás y los jesuitas de aquel tiempo, con muy buena voluntad, ya no es la que yo tengo en este momento. Entonces, cuando yo tengo imágenes inadecuadas, se produce el ateísmo. Por eso, en esta primera entrega, existen esos tres señores que leíamos, ahí está en la entrega. Hay personas como Stephen Hawking muy inteligentes. Este Stephen Hawking, el que murió con esa enfermedad que se le va muriendo todos los jóvenes, que dice, el paraíso es un cuento de hadas para los que le tienen miedo a la muerte. Por lo tanto, ¿nos inventamos a Dios porque tenemos miedos? Quiero amar. Veo que yo no puedo amar. Dios es amor, 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 porque no puedo amar. ¿Bien? Segundo, el doctor Ginás de la Javeriana, dicen que es investigador de la NASA, dice que para un científico Dios es algo nauseabundo, Dios es vomitable. Yo lo oí en televisión, pero él ha tenido su proceso. Llegó aquí hace 2 años, es una persona muy importante y le hicieron una entrevista. Entonces le dijeron, doctor Ginás, ¿usted en qué cree al final? Y dijo esta respuesta, yo solamente creo en el amor. Positivo, doctor Ginás, positivo. Yo prefiero hablar con un ateo que con un fanático. Porque si ese ateo cree en el ser humano, si ese ateo cree en el amor, nosotros no vamos por ahí. En cambio, el fanático fundamentalista es encerrado en un más allá, en un cielo, repitiendo frases que nos sacan de la tierra, sabiendo que el Dios de Jesús se metió en la tierra, se metió en la carne nuestra, se metió en estos huesos, se metió en nuestras tentaciones. Entonces nos encontramos en lo humano, ¿no es cierto? Luego de Richard Dawkins dicen, se podría arguir que el Dios del Antiguo Testamento es el personaje más desagradable de todos los relatos de ficción. Es un Dios celoso, orgulloso de serlo. Es un monstruo controlador, inclemente, mezquino e injusto. Un limpiador étnico sediento de sangre, vengativo. Un bravucón misógeno, homófobo, racista, infanticida, genocida, filicida, pestilente, maguelómano, sadomasoquista y caprichosamente maligno. Este señor fue el que tuvo el debate con el padre Gerardo Remolina hace 2 años. Yo tengo los 2 libros de él. Bien, fue un debate fenomenal. Porque el padre Remolina, de aquí de Santander, graduado aquí en el Colegio San Pedro, profesor mío. Entonces yo hago mucha alusión a eso. Bueno, entonces, ¿qué pretende la primera entrega? Resumiendo, hola, ¿qué imágenes tengo? Y ahora vuelvo otra vez, otros 10 minuticos, para que nosotros podamos, para que ustedes puedan intervenir. Esa entrega terminaba con 6 preguntas. Aquí sí les pido participación cortica. Al final decía, ¿quién influyó en la imagen que tengo de Dios? Segunda, ¿cuál de las imágenes distorsionadas de Dios es la que más que ha permanecido en mi imaginación? Y yo les decía, en mí todavía permanece en mi cerebro la imagen de un Dios exigente. ¿Por qué? Porque mi papá fue, gracias a Dios, fue exigente. Pero si es demasiado exigente, yo me sentía como un esclavo y a mí me daba rabia y peleaba con ese Dios exigente. Pero yo todavía tengo la tendencia. ¿Bien? Tercero, he cambiado la imagen de Dios que tenía en la infancia a la que tengo hoy. ¿En qué insistían mis padres educadores? ¿Qué me molesta? ¿Qué me fastidia a veces, no? Y de mis padres, ¿quién me expresó ternura? ¿Y quién me daba normas? Atención, soy profesor de escuela. Norma y ternura.
simbolizados en la pierna derecha y en la pierna izquierda, los que tienen hijos. Entonces, si ustedes tienen hijos pequeños, bueno, y están viviendo en su casa ahora con esta pandemia con mayores problemas, en toda casa debe haber normas, obvio. Si no hay normas, eso es una locura, ¿bien? Que lavar la loza, que lavar la ropa, que tender la cama, que despertarse, que decir buenas palabras. Hay normas, ¿bien? Pero debe haber ternura. Entonces, a nosotros nos educaron o más normas o también demasiada ternura sin normas. Uy, eso es problema. Entonces, guardar el equilibrio de las dos cosas no es fácil. Muchas veces no es general. El papá da las normas, la mamá la ternura, pero a veces no hay papá. O es la mamá la que da la ternura, o es el papá el que da la norma, o el papá la ternura. Bueno, eso es interesante. Bien, entonces ahora un momentico de participación, respondiendo a esas preguntas. Bien, cortico más bien para la media hora siguiente pasarnos a la segunda entrega. Se abre el espacio, libertad. Bueno, ¿quién quiere encender el micrófono para hacer algún comentario? Se trata de responder una de las 6 preguntas. ¿Bien? Espontáneo. Si no, pregunto. Aquí tengo la lista. Patricia Puchetti, ¿se adelante? Padre. Sí. Padre, yo contesté 6 preguntas y pues Dele. solamente las contesté. Bueno, a la primera contesté mis padres, abuelos y profesores, fue los que me influyeron en la imagen de Dios. La segunda, es que me gustaría que me dijera cuál es la segunda para yo contestársela, porque no la tengo aquí. ¿Cuál de las imágenes Sí. distorsionadas de Dios es la que más ha permanecido en su imaginación? Bueno, como lo presentan en los libros, cuadros, historias, y realmente es como si fuera un abuelo. Muy bien. En la tercera, ¿Has cambiado la imagen de Dios? sí, totalmente, sí, en muchos aspectos. Ahora, sí. ¿cómo te lo imaginas? A ver, ¿cómo te lo imaginas? No, yo la verdad, me imagino de acuerdo a todo lo que ha pasado y de todo lo que he sentido, lo que he vivido, de acuerdo a mi experiencia de vida, Dios es algo que tengo aquí, algo que tienen las demás personas, como las veo, como las siento, no es así en forma de abuelito ni nada de eso, yo las veo en la naturaleza, estoy viviendo en una finca y para mí aquí estar en contacto con la naturaleza es el crecimiento de una semilla, es el Dios, el comportamiento de un animalito es el Dios, todo para mí está Dios en todas partes aquí. Y gracias a Dios estoy en esta finca haciendo esa parte tan linda que es unirme con Dios. Muy bien. Bueno, perdona un momentico, perdone que te haga un pequeño reflejo, ¿no es cierto? Sí. Es manifestación de Dios, ¿no? No se puede identificar esa hormiguita, es Dios, no, sino es manifestación de Dios, es manifestación de Dios. Sí, nosotros la manifestación de Dios en toda la naturaleza. Sí, sí. Eso, perfecto, muy bien, sigue adelante. En la cuarta. ¿En qué insistían tus padres y educadores? Bueno, en la obediencia a las normas. Eso era lo que insistían. En la quinta. ¿Qué me molesta? ¿Qué me fastidia? A ver, me fastidia tanta ritualidad y que esa ritualidad es como tan fría. Entonces, eso no me gusta. Toda la ritualidad. Perfecto, muy bien. En la sexta. De mis padres, ¿quién me expresó ternura y quién me dio normas? Bueno, eso sí, toda la influencia fue de mi abuela. Perfecto. Entonces, a ella todo lo que yo creo y sentía, eso era por mi abuela. Perfecto, muy bien.
Listo. Gracias por tu participación e insisto, cosa que dije hace 8 días. Las abuelitas, abuelitos tienen ahora un influjo tremendo, tremendo, porque los papás no están o están trabajando. Entonces, la abuela, el abuelo está influyendo. Entonces, los abuelos, ¿qué le van a transmitir a los nietos? Lo que ellos supieron hace 50 años, cuidado. Los que más deben de estar aquí son los abuelos, ¿bien? Y los niños. Gracias por tu participación. Otro voluntario, por favor. Vamos a tener 3 voluntarios nomás. Otro voluntario. Yo, padre, yo de Barranca Bermeja, Nora Quiroz. Nora. Buenas noches. Noches. Bueno, ¿todas las preguntas o las que más No, me las que tú quieras, las que tú quieras. Bueno, quien influyó en la imagen que tengo de Dios fue mi abuelita. A pesar de que yo viví con mamá y papá, quien nos influyó a todos mis hermanos y a mí fue mi abuelita. Ella fue la que nos enseñó como todo lo que teníamos que saber de Dios y en especial del Espíritu Santo. Muy bien. ¿Qué otra cosita? ¿Algo más? ¿Qué otra cosita? Yo sí creo que de mis padres, quien me expresó ternura y quien me daba las normas. Mi papá siempre fue más tierno conmigo y fui su hija consentida, pero quien nos colocaba como las normas y era la de la disciplina era mi mamá. Como buena santanderiana era mi mamá. Mi mamá era la que nos ponía normas, mi papá era más flexible, era más consentidor, o sería por lo que yo fui hija única y el resto eran puros hermanitos. Entonces, como era la niña de la casa y la menor, mi papá siempre me consintió mucho. Mamá sí era la que nos colocaba las normas, las que todo. Y mi abuelita era la que estaba ahí, que cuando mi mamá se pasaba así como muy fuerte en la educación, mi abuelita era la que siempre nos enseñaba y nos decía que teníamos que ser obedientes, que a Dios no le gustaban los niños desobedientes, que no le paráramos bolas si era la mamá que los había castigado duro, pero que teníamos que perdonar, que no podíamos tener resentimientos. Cuando peleábamos con mi hermanito, pues ella igual nos enseñaba. Muy bien. Gracias por esa espontaneidad, porque eso es lo que enseña. Y cada uno de los oyentes allá, uy, esto lo tengo que hacer, la norma y la ternura, estoy descuidando la ternura, uy, estoy descuidando la norma. Bueno, otro voluntario, sigan. Bueno, gracias, padre. Muy bien, Nora, gracias por tu participación. Otro voluntario. Buenas noches, soy Carmen Amalia. ¿Me oye, padre? Sí, ¿cómo te llamas? Carmen Amalia. Carmen de Bucaramanga. Sí, Carmen señor. Amalia. Muy buenas noches a todos. Padre, pues quien influyó en la imagen de Dios en mi vida desde muy niña, pues fueron mi abuela y mis padres. Tenía una imagen de un Dios temeroso, de un Dios que no debía equivocarme porque me castigaba, como de un Dios castigador. Pero ya debido a mi crecimiento en conocimiento de las cosas de Dios, ya esa imagen es rotundamente muy distinta. ¿Qué tengo actualmente o cómo conocí o cambié de imagen de Dios? La constante, ese deseo de conocer de las cosas de Dios, de participar de las cosas de Dios. Entonces, ahí fui descubriendo ese Dios, todo lo contrario de ser un Dios como castigador, un Dios como que lo está mirando, que no haga, no. Entonces empecé a descubrir que no, que Dios es un Dios amoroso, como el amor que me dio mis padres, mi madre, mi padre, las enseñanzas que nos inculcaban, siempre están en las cosas de Dios, en la obediencia, en el cariño, en la ternura, en el servicio, en la justicia. Entonces, conozco y he descubierto que Dios es un Dios inmensamente misericordioso, un Dios que dio la vida por el mundo entero para mostrarnos cuánta misericordia hay en él. Entonces, para mí, Dios es un Dios misericordioso,
es incalculable la misericordia de Él. Para mí es lo más inmenso. Es el ser que lo dio todo por cada uno de nosotros. Para mí es el amor de mis amores. Yo, no sé, quiero todo hacerlo por amor a Él, imitarlo, me encanta. La espiritualidad ignaciana por eso, porque Él nos enseña a conocerlo, a imitarlo, a poner en práctica sus enseñanzas, y eso me fascina, me parece lo más lindo, y aprovecho, Padre, para agradecerle primeramente a Él, a Dios, por haberle permitido a usted venir a esto, a cultivar y a enseñarnos ese poner en práctica las enseñanzas de Jesús, que no se queden en un papel, ni se queden en un decir, no, que lo llevemos a la práctica como nos lo dice nuestro Papa Francisco, que debemos ir a la acción, en conocer en transmitir, en acompañar, en entender ese amor y esa misericordia que Jesús, nuestro Dios, en Jesús encarnado no lo manifiesta. Eso, yo vivo muy enamorada de mi Jesús. Gracias por tu testimonio, Carmen. Muy bien. Hasta aquí las participaciones. Bien, ahora le vamos a dedicar una media horita a la ambientación de la entrega número 2. Bien. Lo que acabas de decir, el Dios de la misericordia, lo ha dicho mucho el Papa. El Papa Francisco dice que Dios nos ama es con locura, ¿no? Y vuelvo a ser profesor. Vea, para los que tengan un poquito de dificultad de captar esto de que Dios nos ama con locura, vean, ¿sabe cómo nos ama Dios? Es decir, es un ejemplo. Es como el amor que ustedes le tienen a sus hijos, papás y mamás y abuelitas. Ese amor a los hijos es el signo del amor del Dios de Jesús a nosotros. Y cuando aman más a sus hijos, ustedes, cuando esos hijos están mal, cuando esos hijos están enfermos, cuando esos hijos, Dios no permita, están en la cárcel o les han inventado un chisme. Bien, yo estaba en Medellín cuando mataron a Pablo Escobar, y me acuerdo que había una fotografía del cadáver de Pablo Escobar, la mamá de Pablo Escobar y la hermana. Y un periodista le preguntó, ¿qué opina de su hijo? Y dijo, es mi hijo y yo lo amo. Y lloraba. Entonces, por eso el Papa dice que ese Dios revelado en Jesús, dijo la palabra, nos ama con locura. Nos ama con locura. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Interpretar esa locura. Interpretarla. ¿Cómo interpretarla? En primer lugar, estamos en un curso de oración, tomando conciencia de las bobadas que nos van sucediendo. Tomar conciencia. ¿Cómo así que de las bobadas? Estar aquí hablándolo usted. Yo estoy aquí, Él me ama con locura porque yo gozo haciéndolo conocer. Y ustedes gozan como abriéndose como a ese nuevo horizonte. Y por eso, yo lo decía en la Eucaristía de hace 8 días y lo voy a insistir en la Eucaristía de la Santísima Trinidad. Solamente ha habido un hombre que le puso nombre a Dios. Repito, de todo lo que ha habido, que hay hombres extraordinarios, Buda, Mahoma, filósofos de otras religiones, pero no hay que quitarles el valor, porque ahí también está el Espíritu Santo. Pero solamente ha habido uno que le puso nombre a Jesús. Nombre. ¿Cómo así que le puso nombre? Sí, esa fuerza, esa vitalidad que él sentía por dentro, ese amor que sentía por dentro y que lo sacaba de él mismo, le puso papá. Le puso papá. Abba, papacito. Y si Jesús hubiera nacido
en la cultura vikinga, los vikingos le daban más fuerza a la mamá que al papá. Los israelíes que estás en el cielo. Porque él tenía que acudir a su cultura. Y le dijo, papá. Y por eso nosotros le decimos padre maternal. ¿Ok? Bueno. Segunda entrega. Cambio de época y crisis religiosa. Ya hemos dicho algunas cositas sobre cambio de época. Y viene el ejemplo. Antiguamente las organizaciones eran por tribus. Esa era la organización cultural. Y llega un momento en que cambió, ya no son tribus. Ya se reunieron de otra manera distinta. Y eso cambia la forma de ser. Se organizan mejor. Ya son los feudos. Familias que se reunían, la época feudal. Y luego se reunieron varios feudos y vienen las monarquías. Y ese cambio de dejar la tribu, de pasarse a organizaciones tribales, ¿no es cierto? O feudales, a organizaciones monárquicas, eso es con guerras. ¿Qué se va a hacer? Con guerras. Es dolorosísimo eso, dolorosísimo. Viene la Revolución Francesa. ¿Qué fue la Revolución Francesa? Yo tengo muy mala memoria, pésima, pero lo facilito del número, ¿no? 1789, 1789, 1789, siglo XVIII. Viene la Revolución Francesa, oiga, y arrasa con todo lo establecido, con todo. Terrible esa época. Y es una crisis. Luego sigue, ¿no? Aparece la época de la Ilustración, aparece el socialismo con sus muros de Berlín, aparece el comunismo, aparece la sociedad que tenemos ahora. ¿Y cómo estamos hoy? Fíjense lo que está pasando en Nueva York. Desde el año 1945 no había toque de queda en Nueva York a raíz de la muerte de este afroamericano, ¿cierto? Terrible. Entonces, Venezuela, Nicaragua, Rusia, y yo dice, bueno, ¿y esto para dónde va? Ahora con la pandemia, ¿esto para dónde va? Lo económico, oiga, es un cambio. Esto estamos sufriendo un cambio de época. Se cerraron los templos, comunión espiritual, misas por este medio. ¿Y qué hacemos? ¿Ven? Y eso causa sufrimiento. Entonces, no es época de cambios. El Papa dice, cambio de época, de costumbres, de forma de hablar. ¿Me sirve la religión que me dieron a mí? ¿Qué cambios tengo que hacer? A mis hijos, ¿cómo los debo enseñar? ¿Cómo vamos a rezar? ¿Cómo vamos a hablar de espiritualidad? Etcétera, ¿cierto? Entonces, la primera página de la segunda entrega es lo que estamos diciendo, un cambio de época. Bueno. Padre, perdón, en este momento se la puedo publicar. ¿Le publico la segunda entrega para que todos la vean? No, todavía no. Al final, todavía no. Bueno. Entonces, las imágenes de Dios también nos vienen por el arte. El arte. ¿Bien? Yo no soy académico, yo no soy investigador. A mí me gusta oír a mis profesores. Y hay un profesor, que ustedes ya lo han oído, el padre Gustavo Baena, que dijo esta frase. La época del siglo XVI, en algunas cosas muy parecidas a nosotros, ¿no es cierto? Con unas confusiones y con unos cambios de época también tremenda. La época de la corrupción del Vaticano, comenzando por el Papa. Por eso se presentó el fenómeno de Lutero, de Calvino, de Ignacio de Loyola, de los jesuitas, Concilio de Trento, la imprenta. Bueno, fue otro movimiento allá, descubrimiento de América. Sacaron de España a los judíos y a los moros, a los musulmanes. El Renacimiento. Y entonces, estoy repitiendo una clase del padre Baena, ¿no? Vino el Renacimiento, en donde se le da importancia al arte,
a la persona humana y empiezan a pintar los grandes artistas. Y entonces en el Vaticano, y ese fue el problema, que los papas se dedicaron más al arte y a pintar a Dios. Entonces el padre Baena dice, vea, la época más bella que hemos tenido es la época a nivel artístico del Renacimiento. Ahí nació la nueva pintura. ¿Bien? Pero cuánto mal nos hizo a los teólogos, o sea, a nosotros que queremos pintar a Dios, cuánto mal nos hizo esas pinturas tan bellas de la Capilla Sixtina. Miguel Ángel, Rafael, Leonardo. ¿Bien? ¿Por qué? Porque nos presentan a Dios Padre como un viejito. A Jesús con la cruz y el Espíritu Santo una paloma, ¿no es cierto? Como lejos de la tierra, lejos de nosotros. Y así, yo me lo imaginaba. Entonces miramos al cielo y ellos mirando a la tierra, la separación del cosmos de Dios. Bellísimo, repito. Y luego nos empezaron a meter en todo ese mundo del limbo, del infierno, del purgatorio y del cielo. No, eso es lo que yo tenía acá. Y por eso a mí me inquietaba muchísimo. Entonces, un Dios fuera de la historia, fuera de la historia, fuera de la hormiguita que decía la señora, fuera del paisaje, fuera de nosotros mismos. ¿Ve? Ahora, ¿qué se está haciendo? Recuperar al Dios revelado en Jesús. Esa es la nueva, es un aporte antiguo, pero lo habíamos olvidado. Y aquí en la carpeta digo, lo más original es volver al origen. Qué bonita esa frase, ¿no? Lo más original. Volvamos al origen. Qué bonito, esto lo aplico quizás a una pareja de esposos. ¿Bien? Lo más original, hola. Volvamos a nuestro amor primero. Recordemos, ¿no? Que no nos pase lo siguiente. Los esposos para tener hijos tienen como estos pasitos, ¿no es cierto? El primer paso, comienzan siendo amigos. Antes de ser novios, son amigos. Pero cuando son novios, se olvidan de que fueron amigos. ¿Bien? Después de ser novios, son esposos. Pero cuando son esposos, se olvidan de que fueron novios y se olvidan de que fueron amigos. ¿Bien? Después de que son esposos, son papás. Y cuando son papás, se olvidan de que fueron esposos, se olvidan de que fueron novios y se olvidan de que fueron amigos. Y luego, abuelitos. Y cuando son abuelitos, les da Alzheimer y se olvidan de todo. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Hoy, a las 4 de la tarde, fui a tomar un tinto y me encontré con la niña del aseo, ¿no? Y le pregunté que cómo estaba su pareja, etcétera. Y me dijo esta frase, ay, padre, eso del amor se acaba tan rápido. Pero me lo decía como, padre, eso del amor se acaba tan rápido. ¿Qué cosas? Y es nuestra vida, Bien. Entonces, volviendo al tema, amor, ¿no? Volviendo al tema, volvamos al origen. Entonces, dentro de esta búsqueda, esta crisis en la cual nos encontramos, estamos volviendo al origen, la mirada fija en Jesús. Bien. ¿Con qué termino? Voy a terminar. Algo que nos enseñaron a nosotros sobre los sacramentos. Ahí está la explicación de los sacramentos. Los famosos 7 sacramentos, ¿no? Pero ¿cómo nos enseñaron los sacramentos? Los sacramentos nos los enseñaron de una manera puntual. Voy a poner el ejemplo. Puntual. Por ejemplo, el afán
de que le echen agüita al niño, el afán. Porque si no le echan agüita al niño, bien, y se muere, se va para el limbo. Y llegaron unas situaciones tan terribles que uno dice, pero ¿cómo fue posible que si había un niño que casi se estaba muriendo, iba el sacerdote y con una jeringa a echarle agua para que quede bautizado? Todo era, échenle agüita al niño, échenle agüita al niño, y que la agüita al niño, que la agüita al niño. Oiga, sacramento puntual. Segundo sacramento, lo que me enseñaban a mí, la confesión. Vea, el recuerdo que yo tengo de la confesión, de mi primera confesión, horrible, porque había que contar todo había que contarlo. Y si yo no lo contaba e iba a comulgar, sacrilegio. Y si yo me moría esa noche, al infierno por toda la eternidad. ¡Ah, qué cosa tan horrible! ¿Ah? Me acuerdo esa noche, mamita, se me olvidó un pecado, yo de 9, 8 años. Se me olvidó un pecado. Y entonces, siempre para comulgar, siempre había que confesarse, siempre. La visión de pecado que teníamos nosotros. Yo entré de universitario siendo jesuita. Y entonces tenía pues una amiga ahí cuando estuve en Medellín, estudié en Administración de Empresas en AFIT, estudié 5 semestres. Y de esas fue que me llamó la atención una vecina. Y X día o X noche, para despedirme, le di un piquito, pero como a los 5 meses de conocerla. Cogerle la mano a una niña. Pedirle el teléfono. Eso es. Y le di un piquito. Al otro, ojo, que no les miento. No me gusta. Mi mamá me dijo, no mienta, mijito, que el que miente roba y el que roba miente. Y al otro día me fui a confesar para poder comulgar. Me gustaba comulgar. Padre, me acuso que le di un besito a mi novia, a mi amiga. Oiga, ¿Y sabe lo que me dijo el padre? ¿Dónde le diste el beso? ¿Dónde? O sea, que el pecado venial dependía del sitio. Y entonces, habían las partes pecaminosas, las malas, que eran las buenas, y las menos malas para poder comulgar o para poder confesarme. Eso fue de mi generación. Vea, ahora a los jóvenes, a sus nietos o a los muchachos, eso de la intimidad sexual les importa un bledo, un pepino. Pasan por encima. Hay cambio de época. Me acuerdo aquí en Bucaramanga, cuando fui rector, hace 30 años, fíjate, hace 30 años, X familia me invitó a cenar. Llegué tipo 7 de la noche, estaba el papá, la mamá, el muchachito de un décimo grado, etc. Y cuando estábamos comiendo, llegó la novia. Y el muchacho se levantó y se fueron al cuarto. ¿Yo qué? Esta vaina. Y el papá y la mamá me decían, Julio, ¿qué hacemos? Y yo decía, yo no sé. Oiga, esa es la segunda entrega, el cambio de época, ¿no? Entonces, los criterios que nos enseñaron a nosotros ya no son los criterios de ahora. ¿Cuáles son entonces? ¿Dónde está? ¿Bien? Ya, otro problema. La ética. La ética, que es el comportamiento que uno debe tener con el otro. ¿Dónde está la ética nuestra? ¿Dónde se fundamentó la ética, el comportamiento? En la religión. No matar, no robar, respetar a los papás, etcétera, ¿no? El no cometer al adulterio, todas esas cosas. No. Ética. ¿Qué sucedió? Al entrar en crisis la religión, nos quedamos sin ética.
¿Dónde fundamentamos hoy la ética? ¿Dónde? Nuestra generación fue en la religión. Y entonces, a estos muchachos, mencionarles comunión, misa, les importa un bledo. Pero tienen que respetar, porque no tengo ética, ya te voy a robar. Porque no tengo ética, ya te voy a maltratar. ¿Cómo así? Entonces ahora se está hablando de la ética civil. Y aquí la parroquia precisamente ha organizado de estas reuniones de los jueves, cuando vino el vicerrector de la Javeriana a hablar de la ética, el doctor en moral en Alemania. ¿Ah? Oiga, y ese es un paréntesis, porque de esa conversación me quedó grabado una frase que yo nunca la había oído. A veces se me quedan grabaditas unas frases de las conferencias. Estábamos hablando esto, y dijo esta frase en medio de la charla. Joven, muchacha o hombre, joven que entra torcido a la universidad, sale torcido. Repito, dicho por una persona vicerrector de la Javeriana y de pronto posible rector. Los nombres, a mí se me olvidan los nombres. Repito, persona joven que entra torcido moralmente hablando. Persona que entra torcido a la universidad, sale torcido. ¿Qué responsabilidad tan grande para educar a los niños? Los niños. Yo por eso ahora le estoy poniendo mucha atención a la Eucaristía de las 12 para los niños y niñas de primera comunión. Porque allí se tuercen o se enderezan. Sobre todo la familia, la familia. Ahí está la ética, para creyentes o no creyentes, pero no les hablen del castigo de Dios, del infierno, no, eso vale huevo. La ética civil, porque eres ser humano. Qué bonito hablar, por ejemplo, de la justicia, ¿no? ¿Qué es justicia? Hace 8 días decíamos que nos educaron mucho de lo sexual. Todo era sexual. Hablamos pero no nos hablaron de lo social. No nos hablaron de la justicia con los demás. Ahí está Colombia. Y por eso aquí en la entrega que les vamos a dar, otro profesor mío, doctores también, mis profesores me salvaron a mí, Dios a través de los profesores. Vean lo que dice el padre Alberto Parra, comillas. Hay un enorme vacío ético entre nosotros, mientras países laicos como Uruguay, ateos como Suecia o paganos como Japón han desarrollado una elevada ética. Los colombianos, supuestamente tan cristianos y católicos, nos hemos hundido en el mar de las miserias, de la corrupción y la violencia. Y antes, dizque 80, 90, dizque bautizados. ¿Por qué? Porque el bautizo era una cosa puntual. Le echaron agua, la fe de bautismo para hacer el papeleo y ya. Ay, la confesión, estoy hablando de confesión. Era un desahogo, más bien un desahogo. Tanto es así que le cambiaron el nombre a la confesión y al sacramento. Se llama el sacramento de la conversión y el padre Baena tiene una conferencia hermosísima sobre el cambio de nombre, pero eso no nos ha llegado, no les ha llegado a ustedes. ¿Bien? Y el momento de la confesión es el rito del proceso, pero eso hay otro espacio para hablar solamente de eso, ¿cierto? El sacramento del matrimonio, lo voy a tocar. Bueno, entonces, vamos a tocar. El sacramento del matrimonio. Creer que el sacramento del matrimonio es el día del rito. Y en nuestra generación, a ver, ¿a qué horas me dan la bendición para acostarme y para tener sexo sin culpa? A eso se redujo el sacramento de la confesión. Perdón, el sacramento del matrimonio. ¿Bien? Hermanos, mi sacramento, ¿a qué se podía reducir? Que porque me impusieron las manos, ya quedé sacerdote. Cuidado, cuidado.
¿Bien? Sacramento de la confirmación. No. Hay una crisis, ¿ve? Y nada menos que los sacramentos. El padre Baena dice, la iglesia sin sacramentos no existe. Es decir, los sacramentos es lo que le da solidez. Pero ¿en qué quedaron los sacramentos? Entonces el padre Baena dice, ¿sabe cuándo comienza el bautismo? Vea qué belleza, qué belleza. Eso no es idea mía. ¿Sabe cuándo comienza el bautismo? Cuando están concibiendo al niño, cuando el papá y la mamá están haciendo el amor, ahí comienzan a bautizarlo. Porque los sacramentos son un proceso. A nosotros nos enseñaron que eran algo puntual. Ahora se enseña que es un proceso. Cuando la mamá tiene en su vientre a su bebé, lo está bautizando. ¿Por qué? Porque lo está amando y le está transmitiendo la vida y le está transmitiendo a Dios. ¿Ah? Y cuando nace el niño y le empiezan a enseñarle tantas cositas, lo están bautizando. Entonces, cuando ya lo llevan a la comunidad, ojo, cuando ya está bautizado, falta la parte ritual. Falta la parte ritual, que es la parte de decir, este niño ya pertenece a la comunidad. ¿Por qué? Porque ya lo hemos bautizado, ya lo hemos querido, ya lo hemos amado. Faltaba la parte ritual. ¿Bien? El sacramento del matrimonio. El día del matrimonio comienzan a casarse, comienzan a unirse, comienzan a unirse o a desunirse. Comienzan o a casarse, a estar en todo ese proceso que es dificilísimo de la unión o de la separación. Porque una separación no se hace de la noche a la mañana. No. Eso es meses o años anteriores cuando ya se separan. Porque los sacramentos son procesos. El sacramento de la confesión, que se llama ahora el sacramento de la conversión, es un proceso continuo del sacramento del bautismo. Así lo trata el padre Baena. El sacramento de la confesión es renovar mi bautismo. Y hay un rito especial cuando voy a pedir la absolución. Es un rito dentro de un proceso. ¿Bien? El sacramento del orden. O me ordeno sacerdote, o me desordeno, porque es proceso. Estos son los cambios realmente radicales, ¿no es cierto? Somos personas de procesos. Bueno, yo creo que ya lo otro está ya suficientemente explicado. Entonces ahora podemos ver, Samuel, ahora sí podemos ver rápidamente la entrega número 2, porque ya terminó, ya estamos las 8:07. Qué pena, padre. Entonces, ya le muestro la entrega. Ya cada uno la tiene en su correo, pero entonces aquí se la comparto para si quiere comentar algo. Ya la comparto. Bueno, sí, solamente como mirar página por página. Ok. Ahí lo tiene, padre. Pero no aparece, mi pantalla no aparece. ¿Ya la ve? No aparece. Yo me estoy viendo a mí mismo. En mi pantalla sí aparece. ¿Sí aparece? Sí, padre. Aparece. ¿Yo qué hago para que aparezca? Sí, Para padre. ¿Estoy viendo, padre? Sí aparece. Sí, ¿y yo qué hago para que aparezca a mí? Padre, en la parte derecha, busque el cuadrito que dice Parroquia Sagrado Corazón, que soy yo, y ahí le da clic. Una que dice Parroquia Sagrado Corazón, le da clic y ahí la ve. Dele clic y ahí la ve. ¿Qué aparece?
Sí aparece. Sí aparece, padre. Sí. Sí, sí aparece. ¿Dónde dice parroquia sagrada? ¿Dónde dice parroquia? Padre, donde está el Sagrado Corazón, ese. Ah, ya. No hago clic y no Está hace. el logo del Sagrado Corazón. Hago clic y no hace nada. Bueno. Padre, mire que ahí está el corazoncito. Dele clic en el centro del corazoncito para que la vea. ¿No la ve? En la parte de arriba, hay una campanita, Padre, arriba al lado suyo. Pero lado derecho, lado izquierdo. Al lado izquierdo del cuadrito, donde está el corazón. Al corazón, ahí. Hago clic y no. Donde dice parroquia del Sagrado Corazón, hago clic y nada. Bueno. Padre, ahí arribita donde usted vio la campanita, esa campanita que vio arribita, dele clic. Sí. Es que está fijo su pantalla. Ah, ya. Ahora ya. Perfecto, muy bien. Ya, perfecto, muy bien. Entonces ahí está la entrega número 2. Ve pasando página por página. Eso está, cambio de crisis, perfecto. Ahí está despacito, ¿no? Ahí está el cambio de época. Continúa, muy bien. Sigue adelante. Muy bien. Ahí hay una afirmación, un segundito, más despacito, arriba. Ahí está. Cuando creía saber todas las respuestas, me cambiaron las preguntas. ¿Bien? Entonces yo salía con las respuestas a lo que me habían enseñado. Pero ya cuando empecé a vivir y a atender a la gente y estudiar, etcétera, ya las preguntas son distintas, ¿no? Y por ejemplo, las preguntas, ¿cómo tratar ahora todo este aspecto ético? Es una pregunta, ¿no? ¿Cómo enseñar lo bueno y lo malo? Etcétera. Sigue pasando. Entonces ahí hay una serie, ahí está lo de los sacramentos, ¿no? Entonces, espérate un momentico. Cuando yo le hacía una pregunta a mi mamá, voy a leer el primer párrafo, ¿no? Cuando hacíamos algunas preguntas, nuestras madres decían, padres tiene la Santa Iglesia, que la entendíamos como el Papa, los obispos, los religiosos, las monjitas, que eran los intermediarios entre el cielo y la tierra. Y ese es el gran problema de nuestra Iglesia católica, el clericalismo. El Papa habla muy duro contra el clericalismo. El hacerles creer a ustedes que la Iglesia somos los curas. No, se cerraron los templos, se abrieron las iglesias, que son ustedes, ¿no es cierto? Entonces ahí están los sacramentos, que son un medio de transformación y compromiso con Jesús vivo y presente en su comunidad, se convirtieron en ritos puntuales, asuntos mágicos, dizque para salvarse. ¿Continúan? Ahí está el bautismo, hablo un poquito del bautismo. Ahí está la confesión, momentico. La confesión, ahí está en negrilla acto jurídico. Bien, entonces voy a leer. La confesión consistía en numerar una lista de faltas contra los mandamientos. Si eran pequeños, pecado venial, se borraban con 3 Ave Marías. Y si las faltas eran grandes, pecado mortal. La penitencia consistía en rezar 3 rosarios o ir a misa 3 o 4 veces al mes. Esto, ojo, por tercera vez, esto no es mío. Esto es de los teólogos que estudian. El rito se convirtió en acto jurídico. ¿Bien? ¿Qué significa acto jurídico? Que si yo decía mentiras, una Ave María. Pero si yo le pegaba a mi mamá, 5 rosarios. ¿Ven? Entonces, si yo robo, un día en la cárcel. Pero si robé en el banco, 10 años en la cárcel. Eso significa acto jurídico. Si moríamos con pecados veniales, bueno, al purgatorio, eso ya lo expliqué. Adelante, sigue adelante. Ahí está lo del purgatorio, ¿bien? Esas son las imágenes, hermosísimas, ¿no? Y ahí está el párrafo. El miedo, la amenaza, el castigo eran estrategias para mantener todo en orden y en paz. Teníamos una ética fundamentada en la moral cristiana. Al entrar en crisis la religión, nos quedamos sin ética. La corrupción nos invadió. Colombia, anteriormente un 85% de bautizados, se convirtió en el país más corrupto. Continúa, que eso ya está dicho. ¿Qué nos pasó? Muy bien. Entonces, resuelto. Unos prefieren claudicar
o buscar otras respuestas. Y no pocos se declaran ateos, pues claro, librepensadores, gnósticos, masones, indiferentes. Surgen psicologías fundamentalistas, sensibleras, fanáticas. ¿Qué hacer? ¿Cómo evangelizar hoy? ¿Cómo fundamentar a las próximas, formar a las próximas generaciones? La promoción de los derechos humanos para fundamentar la ética civil será la salida. ¿Cómo promover los deberes? ¿Continúan? Continúa, que ya vamos a terminar. Yo creo que ya está dicho todo. Unas frasecitas de Tony de Melo, y los que hablaban de justicia, pues los declaraban comunistas, ¿no? Y ahí está el Papa Francisco, último párrafo. El Papa Francisco puso a callejear. Oye, eso fue muy bonito, muy bonito. Impartió el sacramento del matrimonio mientras viajaba en un avión, cuando fue testigo del amor que se profesaba una pareja de tripulantes, que ya habían completado el trámite necesario para recibir el sacramento. Entonces, como el mismo Papa Francisco dio la bendición a una pareja de pilotos o los que trabajan allí, ¿no es cierto? Porque ya estaban preparados. O sea que el rito es un refuerzo de lo que ya estaban viviendo. Ok. Siguiente. Concluyamos. Ahí está la conclusión. Queremos asumir la palabra crisis como una oportunidad privilegiada para colaborarle al Dios revelado en Jesús en el cumplimiento de la voluntad del Padre, muy presente en nuestra historia. Es decir, responder con mucha altura al aquí y al ahora, ¿no? Creemos que uno de los aportes es el arte de orar, amar y servir al estilo de Jesús, es decir, lo que queremos proponerles. Luego, en el tercer párrafo, lo más original, volver al origen, es decir, volver a Jesús. Y entonces aquí están las entregas que las hemos actualizado. Muy bien. Y aquí está el trabajito para la próxima vez. Te invito a hacer un rato de oración. Qué bonito. Yo estoy en este momento haciendo un curso de una espiritualidad que se llama Ho'oponopono. Ya lo comencé hoy. Es de otra cultura. Oiga, y hay cosas tan parecidas a la de San Ignacio. Por eso estoy metido. Después yo les hablaré sobre eso y daré un curso de Ho'oponopono por este medio, ¿no? Entonces, en todas las religiones que hay que respetar, todas las religiones tienen al Espíritu Santo, hay que respetarlas. Yo sí les sugiero sacar tiempo para hacer la oración, por lo menos una media horita, mínimo media horita. Y el Ho'oponopono decía cosas que yo decía, pero no sabía que otras culturas lo decían, ¿no? Hacer la oración por la mañana, respirar profundo. Cuando uno respira, cuando uno se está bañando, cuando uno dice gracias, ya hemos hablado de eso, es la fuerza de Dios que nos llega a nosotros, ¿no? Preguntarnos, dentro de 8 días preguntaremos, ¿quién es Jesús para mí? ¿Cómo lo siento? ¿Qué tiene que ver Jesús con mi comportamiento? ¿Qué es lo que más me llama la atención de Jesús? ¿Por qué quiero saber más de Él? ¿Por qué quiero hacer este curso de oración? Esas preguntas, por favor, 3, 4 voluntarios como hicimos hoy para que esto no se haga aburrido, pues qué bonito que la próxima vez que la entrega tercera es la distinción que hay entre espiritualidad y religión, y la cuarta creo que es de Jesús, ¿no es cierto? Bueno, eso es todo. Son las 8:17. No sé si fui cansón, aburridor, me perdonan. Adiós, no sé. Bueno, terminemos con un Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdón, ofensas, también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación, líbranos. Y a la Virgen María, vea, la gran mayoría que yo estoy viendo aquí son mujeres. Aquí estoy viendo 7 mujeres. Ahí están las mujeres. Ojo, mujeres. ¿Qué les dijo el Papa a las mujeres en Bogotá? La iglesia en Latinoamérica no se explica sin las mujeres. Ojo. Hace
días yo celebré la Eucaristía en mi comunidad. Era el día de María, Madre de la Iglesia. Y les dije a mis compañeros, les dije, ¿cuántas mujeres habían en la cruz? 3 mujeres y un hombre. Ojo, mujeres. Por eso que la Virgen María, Madre de la Iglesia, nos acompaña a conocer a su Hijo Jesús. Dios te salve María, llena de gracia. María, llena de gracia. Entre todas las mujeres. Bendito el fruto de tu vientre. Santa María. Os confío. La segunda vez, confía en mí. Primera vez. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Segunda vez, Sagrado Corazón de Jesús, confía en mí. ¿Por qué? Porque Él está en mí. Entonces Él confía en mí. En la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén, Padre. Amén, Padre. Gracias. Que Dios lo bendiga. Que tenga buena noche. Gracias. Día para primera. Bye, bye. Bueno, Adiós. Gracias. Gracias, Padre. Feliz noche. Gracias. Que descansen. Dios me lo bendiga. Este material ya se encuentra en el correo electrónico de todos. Descanse. Gracias. Gracias, Samuel, dame tu número, mi correo electrónico. Samuel, gracias. Muy bien. Gracias a Samuel, gracias, Padre. Dios lo bendiga, muy Dios lo bien. Gracias, muy amables. Buenas noches. Gracias, Padre Julio, gracias, Samuel. Nos vemos el compañeros. próximo miércoles. Gracias. Gracias para todos. Que esté muy bien. Feliz noche. Muy bien. Y que pasen una excelente noche. Gracias, igualmente. Nos vemos la semana entrante. Bueno. Hola, Matica, buenas noches. ¿Cómo está? Hola, Samuel. Chao. Chao.